José y todos Buenas quienes tardes. están en clase. Hola Ana María, buenas tardes. A ver chicos, un poco recordamos. Buenas tardes, profesor. Hola Margot, ¿qué tema platicamos el día domingo? ¿Recuerdan qué tema hablamos el domingo? El romanticismo peruano, creo, porque semana pasada no entré, estaba repasando recién por motivo de salud, no entré. Bien, muy bien, gracias. Hablamos del romanticismo, ¿no? La clase pasada. Recordando que el romanticismo, en este caso, como máximo exponente tenemos a don Ricardo Palma. ¿Cómo se llama la obra de Ricardo Palma? ¿Su obra más importante? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es su obra más importante de don Ricardo Palma? Que son 4 tomos que escribió Ricardo Palma. Y vimos la clase pasada. ¿Y se olvidaron? Son las famosas tradiciones. Tradiciones y... ¿cómo se llama? ¿Dónde Tradiciones está? peruanas, ¿no? Sí, ¿recuerdan tradiciones peruanas? Que son 4 tomos, más o menos 400. Profesor, disculpe, yo no he ingresado la semana anterior. Recién estoy ingresando porque no tuve el número del tutor. Mil disculpas. Ah, uy, qué pena. Qué pena, Margot. Bueno, siempre ustedes tienen que ir solicitando a su asesor para que les puedan dar el grupo y le puedan mandar el enlace, ¿no? Siempre es importante ir viendo esa parte. Muy bien, chicos, hoy ya vamos a platicar de lo que corresponde al realismo peruano. En este bimestre hemos visto el costumbrismo, luego la clase pasada hemos visto el romanticismo y hoy ya vamos a culminar esta pequeña parte con realismo y para la próxima clase desarrollar en este caso, razonamiento verbal. Bien, vamos entonces con el realismo. A ver, chicos, aquí en la imagen número 1 vemos el rostro de un caballero, es de un escritor. La pregunta es, ¿a qué personaje observamos en la imagen 1? ¿Quién será este señor? Claro que está blanco y negro, pero quizás por ahí lo conocen ustedes, lo han visto en alguna vez. Este señor que tiene con sus bigotitos una mirada seria. ¿Tienen idea quién creen que puede ser este señor? ¿Alguna idea? No se les parecido, no tienen ningún parecido, no recuerdan. Ya, yo lo voy ayudando, ¿ya? Este señor se llama Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada. ¿A qué etapa de la literatura peruana pertenece? En este caso estamos en el realismo, es el máximo exponente del realismo peruano. Chicos, bien. La pregunta 2 dice, bueno, la otra pregunta dice, ¿qué observas en la imagen número 2? ¿Y qué es la número 2? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Pregunto, ¿crees que esta frase podemos usar en la actualidad? La frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Creen que podemos usarlo ahora en tiempos actuales? ¿Qué opinan, chicos? Quiero su opinión, no les pido otra cosa. Sí podemos usar en estos tiempos. Ya, Margot Sí, dice que sí. profesor. ¿Quién más dijo que sí? Sí, profe. Adita también dice que sí, podemos usar. Ya. Bien, esta pregunta lo vamos a responder al final de la clase, ¿ya? Al final de la clase. Vamos a ir avanzando y ahí nos vamos a dar cuenta de qué o a qué se refiere esta famosa frase que los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Bien, vamos con el realismo peruano. Ojo, el realismo es igual a objetividad. Cuando dice objetividad, todo lo que se va a observar en la realidad. Recordando un poco, queridos estudiantes, lo que hemos visto en la clase pasada. En la clase pasada hemos visto el romanticismo. Recuerden que el romanticismo surgió en Alemania, ¿sí? Surge en Alemania con un escritor alemán llamado Johann Wolfgang Goethe, o Goethe. Goethe es el máximo exponente del romanticismo universal.
y surge en Alemania. Y ojo, acá hay una lucha entre Alemania y Francia. Luego que el romanticismo se propaga por toda Europa, llega hasta América, surge otro movimiento literario que es el realismo, y el realismo surge en Francia. Y surge en Francia en oposición al romanticismo. Serán, profe, ¿por qué se opone? Recuerdan que para los románticos primero eran los sentimientos, la pasión, la imaginación y luego la razón. Para los realistas primero es la razón, luego los sentimientos, la pasión, la imaginación. ¿Correcto? Entonces, vamos a definir en este caso el realismo, que es un movimiento literario que surge en Francia, ¿correcto? En el siglo XIX. ¿Qué más? Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX, sobre todo de los escritores, filósofos, científicos franceses. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin tiene un libro que se llama El origen de las especies. En ese libro hace un esbozo, ojo, es su teoría de Darwin, en la que él sostiene de que el hombre proviene del mono. ¿No? El hombre proviene del mono. Y para eso va a ser pues su teoría indicando primero que era el hombre, el mono era un cuadrúpedo de 4 patitas y de pronto este monito se convierte en un bípedo, o sea, de 2 patas, así medio erecto, ¿no? Y ahí viene pues el Homo erectus. Luego del Homo erectus viene el Homo habilis. Es decir, se dice que este mono, que al inicio era de 4 patas, luego se convierte en un bípedo de 2 patas, así medio changuito seguramente andaba, y empieza a desarrollar su mano, y de acuerdo a Darwin, dice que cuando uno desarrolla desarrolla las manos, cogiendo, tirando, etcétera, desarrolla el pensamiento. Entonces, luego del primero fue Homo erectus, luego fue el Homo habilis, y luego viene el Homo sapiens, ¿no? El hombre que puede pensar. Y ahora, pues, supuestamente somos el Homo sapiens sapiens. Entonces, el realismo se va a apoyar a esa teoría, a la teoría evolucionista de Darwin. ¿Qué más? En este caso, también hay que entender que los escritores realistas se van a apoyar a una corriente filosófica que surge en Francia llamado el positivismo. ¿Y cuál es lo esencial del positivismo? Para los positivistas, ellos apuestan por un conocimiento posteriori y niegan todo conocimiento a priori. Serán, profe, ¿cómo es eso posteriori y a priori? El conocimiento a priori es un conocimiento anticipado. Ejemplo, decir el Perú va a clasificar al Mundial 2026 es un conocimiento a priori. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a clasificar el Perú en el fútbol. Pero sí los realistas van a apoyarse en el conocimiento posterior, y es en conocimiento demostrado, comprobado científicamente. ¿Correcto? Bien, entonces ahora en nuestro país, en el Perú, en esa época se desarrollaba, bueno, lamentablemente surge a finales de la guerra con Chile, ¿no? El realismo surge a fines de la guerra con Chile. Y luego pues se vive la etapa de la reconstrucción nacional, entendido que los chilenos pues nos dieron hasta el alma, ¿no? Y pues después de eso había que reconstruir nuestro país. Se va a encontrar también en nuestro país una crítica social, va a haber crítica a la sociedad, sobre todo a la clase política, a la clase, digámoslo, a los militares, seguramente enjuiciando por qué perdimos la guerra con Chile. ¿Sí? ¿Qué más? Hay una defensa del hombre indígena, del campesino y del obrero. Sobre todo los escritores como Manuel González Prada, Clorinda Mato de Turner, van a defender al hombre indígena, al hombre campesino, al obrero. Serán, profe, ¿por qué? Porque para González Prada, por ejemplo, es la única persona que tiene de alguna manera respeto, va a tener respeto en nuestro país, son ellos, porque ellos defendieron nuestra soberanía nacional en la guerra con Chile. Los indígenas, los campesinos, los obreros, ellos defendieron nuestro país en la guerra con Chile. No los aristócratas que vivían en Lima. Ellos no, porque ellos no pusieron el pecho, más bien se acobardaron, dice González Prada. Y obviamente está presente también aquí la corrupción moral. Bueno, esta corrupción siempre ha existido en nuestro país y seguimos ahí batallando con la corrupción.
y no es de ahora, entonces del siglo, hablamos, ojo, del siglo XIX, estamos siglo XXI, y casi nada hemos cambiado, ¿no? Seguimos en lo mismo. Somos Entonces, peores cada día, creo, profe. sí, muy bien, Adita, estamos cada día de Guatemala a Guatepeor. Muy bien, el realismo peruano se expresa los temas concretos de la realidad cotidiana y existe un nacionalismo así agresivo en nuestro país, propuesto y generado pues, por los escritores realistas. ¿Cuáles son las características del realismo? Primera característica, va a existir una oposición al romanticismo y rechazo al tono intimista. Hemos indicado, ¿no? El realismo surge en oposición al realismo, voy a ordenar, el realismo surge en oposición al romanticismo. ¿Y por qué se opone? Hemos indicado, porque para los románticos primero eran los sentimientos, era la pasión, la imaginación, y luego la razón. Los realistas dicen no, primero debe ser la razón, luego los sentimientos. Entonces se van a oponer. El realismo se opone al romanticismo. Otra característica del realismo, rechaza lo pasado y lo exótico. Lo va a rechazar. Este tema del exotismo, del pasadismo que desarrollan los románticos, para los realistas simplemente queda descartado. Y otra característica que hace referencia a temas de orden social, los temas sociales que van a estar presentes, ¿correcto? ¿Qué más? Otra característica, se escribe sobre situaciones contemporáneas, en este caso en nuestro país fundamentalmente la guerra con Chile y, y el problema del hombre indígena en el campo, ¿sí? Que son situaciones que de alguna manera van a estar en boga, ¿no? Y va a haber una preocupación por la renovación del país. Otra característica es tuvo un propósito moral y social, es decir, los escritores van a, de alguna manera, criticar la sociedad de esa época con un fin de moralizar, corregir los males sociales. Y las obras deben transmitir ideas, o sea, deben enseñar, deben dar lecciones, ¿correcto? Y va a existir en este caso un nacionalismo de tipo agresivo, sobre todo por los propuesto por los escritores, en este caso realistas, ¿no? Bien, ¿quiénes son los máximos exponentes del realismo? Acá estamos indicando a Manuel González Prada, ¿no? Como uno de los mejores exponentes del realismo peruano, que en su obra Páginas Libres. Tenemos a Clorinda Mato de Turner, otra gran escritora peruana. Clorinda Mato de Turner tiene su obra que se llama Ave sin nido, ¿no? Como pueden ver aquí ya vamos a encontrar la conjugación entre escritores varones y mujeres. Antes casi no han existido escritores mujeres. En el realismo aparecen ya mujeres en el escenario literario, ¿no? Tenemos también a Mercedes Cabello de Carbonera con su obra El Conspirador, Abelardo Gamarra con su obra 100 años de la vida perdularia, María Nieves y Bustamante con Jorge, el hijo del pueblo, Manuel Moncloa Covarrubias con su obra Cromitos y Amalia Puga de Lozada con su obra Felicidad, entre otros. Pero aquí sí, chicos, hay que manejar estos dos escritores. Así como hemos visto en el costumbrismo a Felipe Pardo Aliaga y a Manuel Ascenso Segura, en el romancismo a Ricardo Parma y Carlos Augusto Salaverry, en el realismo hay que tener muy presente a Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner, al menos como parte de nuestra cultura general. Entonces, un poco nos vamos a ceñir a lo que es Manuel González Prada, ¿no? Como uno de los mejores exponentes del realismo peruano. A González Prada lo llamaban como el apóstol de la muerte, ¿no? Y también lo llamaban el sibarita, tenía dos apelativos. ¿Por qué? Pues se dice que González Prada fue un tipo de las personas que fue muy odiado por su época, por los intelectuales, políticos, porque les daba en la llaga, como se dice, ¿no? Los punzaba en donde más les dolía. Entonces, repito, fue muy odiado por la mayoría y querido por muy pocos. González Prada se le considera el padre del nuevo pensamiento social peruano, es decir, es el precursor del socialismo peruano, cuyo fundador va a ser José Carlos Mariátegui posteriormente. ¿Qué más podemos decir de González Prada? Fue el crítico más implacable de la derrota con Chile. A ver, un momentito, por favor. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas, dígame. Buenas tardes. Dígame, estoy en clases, dígame.
¿Está ocupado ahorita? Sí, sí, a las 6, a las 7 me tiemblas, por favor, estoy en clases ahora. Gracias. Ya, bueno. Muy bien, seguimos ya, chicos. Fue el crítico más implacable, dice, de la guerra, de la derrota en la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Porque él sí criticó a los militares, a los políticos y sobre todo a la gente aristocrática de Lima que no supo defender su soberanía, ¿no? Ahora, no solamente escribió ensayos, también escribió poesías, y su poesía que es tierna y muestra pues fuerza expresiva, ¿no? Y en el campo de la poesía es considerado González Prada como el precursor del modernismo peruano. Chicos, precursor del modernismo peruano. ¿Qué obras escribió González Prada? ¿Qué obras escribió? Sobre todo escribió ensayos y también poesía, chicos, ensayos y poesía. Los ensayos que escribe González Prada son, por ejemplo, Páginas Libres, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, Figuras y Figurones. A ver, chicos, chicas, Páginas Libres, ¿está bien escrito? ¿Se escribe con J o con G? Con G, profesor, con G. Ajá, muy bien, Marcus. Claro que sí, Páginas se escribe con G, pero, ojo, a mí mi profesor en el colegio me dijo que González Prada se había equivocado. Se equivocó. Bueno, ya con, pues un poco estudiando a González Prada, no es que él se equivocó. Él era el hombre más culto del Perú en el siglo XIX y difícilmente se puede equivocar. Es más, en el título de su libro no se puede equivocar. Entonces dirán ustedes, profe, ¿cuál fue la razón? La razón es que González Prada tenía un precepto. ¿Cuál era su precepto? Que no tenía que obedecer la norma que venía de España. Recuerden que la norma que viene de España, que es la RAE de la Academia de la Lengua Española, y la cual esa RAE nos indica, ojo, la RAE es una entidad normativa y nos dice cómo nosotros debemos hablar, escribir en ortografía, en morfología, en sintaxis, etcétera, etcétera. Nos va normando. Y si no cumplimos, estamos en faltas gramaticales, en faltas ortográficas. Y González Prada dijo, ¿por qué tenemos que hacer caso a España? ¿Por qué no creamos nuestra propia norma nosotros los hispanoamericanos? Y él proponía reemplazar la J, poner la J en reemplazo de la G, simplemente con el gusto de romper lo que venía de España. Es la razón, chicos? Entonces, Página Libre es su mejor libro, su mejor obra, y también por ahí Horas de Lucha, ¿no? Ahora, en poesías vamos a encontrar algunos libros como Exóticas, Baladas Peruanas, Minúsculas, Libertarias, Grafitos, ¿correcto? Bien, vamos con su mejor libro en este caso, que son Páginas Libres. Páginas Libres, queridos estudiantes, son obras de ensayo, es una obra de ensayo en la cual González Prada va a hacer un discurso en los distintos escenarios de Lima, sobre todo en los anfiteatros, como el Teatro de Politeama, el Teatro Ateneo, entre otros, ¿no? En la cual va a dar su discurso con la finalidad de, pues, explorar, digamos, indagar, criticar por qué el Perú perdió la guerra con Chile, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice González Prada, por ejemplo? Dice, fíjense acá, y se dan cuenta, esto está copiado en forma literal de lo que él escribió, y si nos damos cuenta, acá hay ciertos términos que lo va rompiendo con lo que decía la Real Academia, ¿no? Observen acá, dice, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Fíjense cómo se escribe, cómo le escribe ese hoy con I latina. Para dar lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron, ojo, acá sí hay que subrayar, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, los viejos a la tumba
los jóvenes a la obra. En esta partecita, González Prada hace un análisis de por qué perdimos la guerra con Chile. Y para González Prada dice que perdimos la guerra con Chile por dos motivos. Primero, nuestra ignorancia, y dos, nuestro espíritu de servidumbre. Y para eso, pues obviamente se supone que González Prada ha indagado. ¿Por qué? Bueno, ustedes entienden que, queridos estudiantes, en la guerra con Chile, ¿quiénes fueron al combate? ¿Ustedes creen que fueron los limeños? ¿Los aristócratas limeños agarraron el fusil? No. Quienes fueron al combate fueron los campesinos, los obreros, los provincianos, huanuqueños, cajamarquinos, trujilianos, ancachinos, ayacuchanos, arequipeños, cusqueños, puneños, etcétera, etcétera. Fueron a defender nuestra patria, por lo común campesinos y obreros. Pero estos campesinos y estos obreros no sabían pues nada de estrategia militar, no sabían, no tenían ninguna preparación militar. Simplemente fueron con ímpetu por defender nuestra soberanía. Y obviamente pues los chilenos estaban preparados y además reforzados por el ejército, en este caso por el ejército inglés. Los ingleses apoyaron y obviamente pues nos sacaron ventaja. ¿Correcto? Y por otro lado, nosotros, la otra parte dice que el Perú o los peruanos perdimos la guerra con Chile por nuestro espíritu de servidumbre. ¿Y cuál es el espíritu de servidumbre? Cuando Grau, ustedes recordarán, Grau, en el combate de Angamos, porque el primer combate fue vía marítima, Grau hundió barcos chilenos y a los náufragos los rescataba. Pero tiempo después los chilenos hicieron lo mismo, no, los acribillaron en el mar. Los acribillaban. Entonces, los peruanos siempre hemos tenido ese espíritu de ser, pues, ser bonachones, ¿no? Ser buenos, ser generosos, seguramente. Pero también, así como hemos sido generosos, pero también hemos tenido otra debilidad. Lo que hicieron nuestros compatriotas limeños, ¿no? Ellos sí se acobardaron. González Prada dice que se acobardaron. Porque recuerden que, bueno, los chilenos ingresaron pues vía terrestre, desde el sur, vinieron incluso por acá, por Ancash, se dieron la vuelta por todo lado. Y la última batalla que se llevó a cabo con los chilenos fue la batalla de Miraflores. Fíjense, la batalla de Miraflores, para entrar a Lima, ¿quiénes defendieron Miraflores? ¿Quiénes defendieron Lima? ¿Quiénes fueron a esa batalla? Igual los provincianos. Los limeños se acobardaron, se metieron, como dicen, en su cuyero, debajo de su mesa, debajo de su cama. Esa es nuestra realidad. Y por eso, a ver, acá hay varios chicos, señoritas. ¿Ustedes saben cómo nos llaman los chilenos? ¿Cómo nos dicen? ¿O los ecuatorianos? ¿Saben cómo nos llaman? No sé, profe. ¿Ni idea? Acá hay varios chicos, varios señoritas jóvenes que... No. Yo pienso que sí. A los chilenos, nosotros, por ejemplo, llamamos rotos, ¿no? A los chilenos. A los ecuatorianos le decimos monos. ¿Por qué monos? Porque dicen en la guerra del 41, los ecuatorianos subían al árbol y del árbol disparaban a los peruanos. Y los peruanos decían, ahí están los monos, porque los veían en los árboles. Y a nosotros nos dicen, ¿saben qué nos dicen? Aunque nos duela, nos dicen gallinas. ¿Y la gallina qué simboliza? ¿Qué simboliza la gallina, chicos? Cobardía, profesor. Claro, muy bien, Marcos. La gallina simboliza la cobardía. Y los limeños demostraron cobardía. No solamente, ojo, los limeños aristócratas, los militares igual, los políticos igual. Es más, cuando empezó la guerra con Chile, un presidente peruano se fue a Europa llevando dinero, llevando oro, dizque a comprar armamentos a Europa. ¿Ustedes creen que ese presidente regresó al Perú? No. Se quedó feliz con todo el dinero y con todo el oro que llevó. Ese es el tipo de gobernantes que hemos tenido en nuestro país y lamentablemente pues no aprendemos de nuestra lección del pasado. Seguimos en lo mismo. Peor, profe, todavía estamos. Estamos peor, ¿no?
Estamos peor. Entonces, queridos chicos, aquí González Prada hace un análisis bastante crítico, ¿no? ¿Por qué perdimos la guerra con Chile? Un análisis más racional, un análisis más crítico, y por eso acá González Prada dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ojo, esta frase no quiere decir que los viejos se vayan muertos al cementerio, no, no. Lo que González Prada dijo, o lo que quiso decir es que los viejos ya tuvieron su tiempo, tuvieron su oportunidad. Que den pase a los jóvenes, que tienen nuevas ideas, que van con ímpetu y que quieren cambiar nuestro país. Entonces los viejos deben ponerse a un costadito, así como dice, ya cuidar a sus nietos, y los jóvenes deben entrar a la escena política para cambiar nuestro estado, ¿no? Para cambiar nuestro gobierno. Ahora la pregunta es, chicos, yo les pregunto, ¿esa frase se puede aplicar en la actualidad? Claro que sí. 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 Sí, Los profe. políticos ahora, ustedes mismos, queridos chicos, ustedes lo ven ahora en nuestros políticos. Fíjense, en el 2018, si mal no recuerdo, hubo un referéndum. No sé si recordarán ustedes que esos estaban bebitos. Hubo un referéndum para el gobierno de Vizcarra. Hizo un referéndum porque ya habían propuesto crear la bicameralidad, o sea, para que haya diputados y senadores. Y todos nosotros los peruanos dijimos, no, no queremos las dos cámaras, solamente queremos congresistas, los 130 congresistas, nada más. Bueno, 2018 vino toda la pandemia. ¿Y qué ha pasado ahora? El próximo año, 2026, son las elecciones. Y este Congreso, fíjense, este Congreso ha aprobado la bicameralidad. O sea, el próximo año vamos a votar para diputados y vamos a votar para senadores. Y profe dirán, profe, ¿qué de malo hay ahí? Hay algo de malo. ¿Saben por qué, chicos? Para ser congresistas no hay reelección. O sea, los congresistas no se pueden reelegir. Pero cuando va a haber diputados y senadores, lo que son ahorita congresistas, van a querer ser senadores en el 2026. Siendo senadores van a querer ser diputados, se van a estar ahí subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y la pregunta, que en el Perú no hay jóvenes, no hay nuevos políticos, y seguimos con lo mismo políticos, y eso lo saben ustedes. Siguen lo mismo político, ese señor Acuña, el que tiene plata como cancha, ¿desde cuándo? Que, bueno, no estoy en contra de ningún político, pero ya pues suficiente una vez y en base a nuevos, pues en su partido habrá nuevos jóvenes, nuevos, digamos, intelectuales, nuevos políticos, nuevos estadistas, pero no pues todo el tiempo, lamentablemente todo el tiempo, discúlpenme, no, yo no tengo ninguna tendencia política, ahí vemos los Acuña, los Fujimori, todititos, quieren, siguen acá, no quieren dejar, siguen postulando, y en el Perú no hay jóvenes, no hay nuevos políticos, no sé si de la derecha, de la izquierda, de centro derecha, centro izquierda, no interesa, pero pues está en nueva gente, no hay la gente que pues por ahí se quiere quedar en el poder y no salir. Y lamentablemente esto, repito chicos, no es de ahora, eso viene de antes. Eso es lo que nos hace ver González Prada, y por eso les vuelvo a reiterar que González Prada fue muy odiado por la mayoría. Si en estos tiempos reviviera González Prada, igual lo odiarían, les aseguro. Muy bien, a ver, vamos a ver un pequeño resumen de, de ese discurso, ¿ya? Para poder entender un poquito. Voy a presentar, un momentito chicos, voy a presentar brevemente. A ver. Un momentito, por favor. Discurso en el Politeatro.
Bien, vamos a escuchar este pequeño audio. Discurso en el Politeama. Manuel González Prada. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre. En ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia
marchó a la victoria. Muy bien, un pequeño resumen de páginas libres. Y vamos a continuar ya, chicos. Un poquito vamos a ver a otro escritor, bueno, en este caso escritora, que también que corresponde en este caso al realismo peruano. A ver, voy a presentar, por favor, un momentito. Muy bien, ahí vemos. La otra escritora del realismo peruano es Clorinda Mato de Turner, que esta escritora también es muy interesante porque, bueno, esta escritora ya no hace un análisis de la guerra con Chile, sino él hace un esbozo, un análisis de la situación que vive el hombre indígena en el campo, en los Andes. Y obviamente también ustedes comprenderán que el indígena, el campesino que vivía en los Andes en esa época y seguramente muchos años, mucho antes y también tiempo después, siempre ha sido objeto de humillación, de explotación, de maltrato. Y Clorinda Mato de Turner hace ese análisis con su obra Avecinido. Bueno, como referencia, Clorinda Mato de Turner nace en Cusco, ¿no? Se educa y se casa con un americano en 1871 y queda viuda, ¿no? Y al entrar en periodo de dificultades económicas se trasladó en Arequipa, donde se dedicó al periodismo. Publicó 2 volúmenes de tradiciones cusqueñas, así como tradiciones peruanas. Ella escribe tradiciones cusqueñas, ¿no? Tratando de emular lo que hizo Ricardo Palma. Las obras que escribió Clorinda Mato de Turner, tenemos, por ejemplo, Herencia, ¿no? Índole, Tradiciones cusqueñas y su mejor novela, porque esto es novela, chicos, novela Avecinido, ¿ya? Es una novela. Es su mejor obra de Clorinda Mato de Turner. Bueno, un poco para entender de qué trata Avecinido. Esta historia trata de 2 muchachos. Una muchacha que se llamaba Margarita, ¿ya? Y por otro lado encontramos a Manuel. Estos 2 muchachos vivían en el pueblo de Quillac, Cusco, Quillac. Ahora, en el pueblo de Quillac, obviamente aquí los que hacían lo que más les placía era el gobernador, en este caso Sebastián Pancorbo, este señor, que era el gobernador de Quillac. Vamos a encontrar también en este caso al cura, al padre, sacerdote. Bueno, en un momento este cura, párroco, fue don Pedro Miranda Claro, ¿ya? Este señor. Bueno, en este caso el gobernador, el cura y todas las autoridades del pueblo siempre se ensañaban con los indígenas, con los campesinos. ¿Por qué? Porque no sabían seguramente reclamar sus derechos y siempre eran objeto de abuso. ¿Y qué pasó en esa historia? En esa historia pasa lo siguiente. Vamos a encontrar a la señora Petronila, que era su mamá de Manuel, ¿ya? Manuel, su mamá era Petronila, y cuyo esposo era Sebastián Pancorbo, el gobernador de Quillac. Antes que se case con Sebastián Pancorbo, esta señora Petronila había tenido un romance con el cura del pueblo, con el párroco llamado Pedro Miranda Claro. Fruto del amor del cura, Pedro Miranda Claro, y con la señora Petronila nació Manuel, el joven Manuel. Bueno, al inicio fue niño, luego fue joven, y se fue a Lima a estudiar Derecho, Jurisprudencia. ¿Correcto? Es una parte de la historia. Y la otra historia es Margarita. Margarita, su papá era Juan Yupanqui, el indio Juan Yupanqui, y su madre, pues, estos eran básicamente campesinos. Y va a haber una reyerta entre el pueblo y las autoridades, en este caso del gobernador y todo lo demás. Y en esa reyerta, Juan Yupanqui es asesinado. Lo matan a Juan Yupanqui, que era en este caso su papá de Margarita, ¿no? Y su madre
queda herida, gravemente herida. Bueno, antes de morir la mamá de Margarita, le va a confesar, chicos, le va a confesar a la señora Lucía y Fernando, estos eran los esposos Marín, le va a confesar a Lucía y al confesar le va a entregar a su hija Margarita para que le cuide. ¿Y qué le dice? Le dice, señora Lucía, yo sé que ya no voy a vivir, te voy a dejar a mi hija Margarita para que tú lo cuides, pero antes de morirme quiero confesarte lo siguiente. Mi hija Margarita, el verdadero padre no es Juan Yupanqui, sino es este cura, Pedro Miranda Claro, que un día cuando la señora fue a confesarse, este cura atrevido abusó de la señora y fruto de ese abuso quedó embarazada, naciendo tiempo después Margarita. Y obviamente lo va a confesar. Entonces Lucía sabía que el verdadero padre de Margarita era Pedro Miranda Clara, no Juan Yupanqui. ¿Y qué pasa? Como Manuel se había ido a Lima, Manuel se va a Lima y regresa a Quillac, y cuando regresa a Quillac le encuentra a Margarita hecha una señorita, y surge el amor entre los dos, entre Manuel y Margarita. Ambos se enamoran, y un día antes de su boda le tienen que decir la verdad que no pueden casarse. ¿Y por qué no pueden casarse? Porque son hermanos, hijos del mismo padre, en este caso del cura Pedro Miranda Claro. Y por eso el título de la obra, ¿no? De la novela que se llama Aves sin nido. ¿Quiénes eran las aves? Margarita y Manuel, que no pudieron hacer su nido de amor porque fruto de este embrollo que cometió su padre, el sacerdote Pedro Miranda Claro, y que a sabiendas que era pues pecaminoso, no le interesó y simplemente abusaba de las mujeres del pueblo. Y lamentablemente quienes pagan esa consecuencia son sus hijos, tanto Manuel y Margarita, ¿no? Bien, vamos a verlo de esta manera a manera de también de un video, un poco para entenderlo mucho mejor. Ya chicos, a ver un momentito, por favor. A ver. Bienvenidos flujos a un nuevo resumen. A ver, voy a presentar. Antes de comenzar, quería decirte que este es un resumen mucho más entretenido que cualquier otro resumen que veas en internet. Así que hoy analizaremos Aves sin nido. Y comenzando con algunos aspectos generales de la obra, es del género narrativo y una novela. Su autora es Clorinda Matos de Turner y el ambiente en el que se desarrolla la obra es Quillac. Y ahora vamos de lleno con el resumen, ya que don Fernando Marín, que era minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillac. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillac son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. ¡Qué turbio! La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña, que rompe con el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de fuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención provincial. En cierto modo, otra vez ajena al lugar, se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el
el exilio de su madre Petronila, se hace presente en la casa de los Marín para salvarlos. Manuel es el hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideológico interesante es la salvación del indio en la novela indigenista, que tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Aves sin nido, como dice en el título. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela y al final de este resumen, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de la novelista, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora subidamente de Margarita como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato exige el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje licencioso y uno de los instigadores de la asonada contra Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está del todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades, es decir, el gobernador Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlo funcionar. Los culpables de Quillac le echan la culpa de la asonada a otro indio, el campanero Champú, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de explotación. El indio Champú va a la cárcel, se apropian de su ganado, su mujer Martínez acude donde los Marín para pedir ayuda y se repite el patrón de la salvación providencial. ¡Oh my God! ¡No! Los Marín, cansados de vivir en medio de tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse de Lima. Ya que vamos por la mitad del resumen, dale a like si te está gustando, comenta qué te ha parecido, compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el futuro también te pueda ayudar. Ahora sigamos con el video. Los Marín, antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes que eran los más culpables. Para con loable propósito cristiano, logra persuadirles de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan con la llegada de Quillac de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedirle la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda y Claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. Y ahora, haciendo un análisis a fondo, el tema principal es el amor moralmente imposible que nace entre Margarita y Manuel, y es el tema que servirá para presentarnos la lucha de indefensos campesinos contra la prepotencia extrema de gamonales aliados de malos sacerdotes y jueces venales. Algunos temas secundarios son el abuso, la explotación, la pobreza, el amor y la falsedad. El mensaje que quiere dar la obra en cada capítulo es conocer las distintas formas de corrupción, abuso, etc. Pero para darle un tono más armonioso a la novela, recurre a una historia de amor, una historia que lamentablemente culmina en una tragedia que para estos tiempos no sería llamada como tal. Bueno, igual se casaron entre hermanos, igual es bastante turbio eso. En pocas palabras, es una cruda denuncia en favor de la gente que era la base de la economía del país, con remuneraciones que hasta en esos tiempos daban lástima, y además sometidos a irracionales abusos sin importar su género. En conclusión, el maltrato al indio fue pésimo, ya que no conocía sus derechos, y en esta obra se pueden apreciar tanto personas buenas como malas. Vemos también el amor imposible, ya que estas dos personas terminan siendo hijos de un mismo padre. Y ese fue el resumen de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte a este botoncito que está apareciendo ahora en tu pantalla. Y mucho éxito, mis flojos. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver.
la última parte de nuestra sesión con ronda de preguntas, todo en función de lo que hemos desarrollado en clase, ¿ya? No hay nada que no sea a ese tema. A ver. Bien. Los que saben van levantando su manito y yo les voy preguntando para su participación y tomarles en cuenta sus puntitos. A ver, pregunta dice acá. Relación de cada obra con su autor. O sea, hay que relacionarlo, ¿no? Es decir, acá tenemos a Mercedes Cabello. A ver, un ratito. Guay, ¿qué pasó? A ver acá. A es Mercedes Cabello. La B es Manuel González Prada. C, Abelardo Gamarra. D, Clorinda Matthew Turner. Esto entraría acá. Páginas libres, ¿quién escribió? A, vecino, ¿cuál es la A, la B, la C, la D? Así. Entonces ahí la respuesta va a ser pues la A, la B, la C, la D o la E. Está fácil, ¿ah? Al menos creo que hemos hablado de González Prada, su obra, y Clorinda Matthew Turner, su obra. Esos dos lo relacionamos, lo demás sale fácil. A ver. Marisela, tu respuesta. Marisela Pérez Reyes. La- ¿Qué alternativa, hija? Profe, Sí, dime, hija, te escucho. la C, profe, la D, A, C, B. Pérez Reyes, ¿no? ¿Tu nombre Adicta, cuál es? profe. Ah, Adita. La Ah, C, Adita, profe. Adita. Ya, la C dice Adita. Paulina, tu respuesta, Paulina. Paulina, tu respuesta. Páginas libres de Manuel González B. Ave sin Ya, nido, Clorinda Matos Turner. ya. ¿Y cuál sería tu respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Es que no está bien, no se ve ¿cómo se, ahí está, cada obra con su autor. Ujú. Allá. C, D con aves de nido Ya. y O sea, acá B entraría con tu. páginas libres. Ya. Ya, Paulina, gracias, hija. A ver, vamos a ver si es cierto. Ya. Egedia, ¿tu respuesta cuál es, Egedia? ¿Cuáles las alternativas? La C, profe. Sí, a ver, vamos a ver, ¿ya? Páginas libres, ¿quién escribió? ¿La A, la B, la C o la D? Vamos, ayúdenme, por favor. La C. Páginas libres escribió B. B, claro. Entonces acá pongo B. Aquí pongo B. González Sí. Prada. A, vecinido, ¿quién escribió? Clorinda Mato. Clorinda. Entonces, D. A, vecinido, acá D. pongo D. D. El conspirador. Ya, eso nos vamos a imaginar que no se acuerden. Ya, A, conspirador, la A. Y quedaría la C, rasgos de pluma. La respuesta debe ser B, D, A, C. Respuesta es la B. Aquí. ¿Correcto? No hay más. ¿Sí? Esa forma de desarrollar, que tener en cuenta, alguna vez les pueden preguntar, entonces relacionamos nomás, ¿ya? Bien, pregunta 2. Hecho histórico que pertenece o antecede al realismo peruano. A ver, voy a bajar su manito para que levanten su manito. Ojo, participen, chicos, ¿ah? Lo que está atentos acá está papita esto. Tengo a Egedia. ¿Alguien más que quiere participar? Levanten su mano. Será combate de 2 de mayo, independencia de Estados Unidos, prosperidad falaz, guerra con España, guerra con Chile. A ver, Marisela Pérez. Pérez Reyes, vamos, hija. ¿Cuál es tu respuesta? La A, profesor. Pérez Reyes, ¿no?
Sí. Ya. Marcos. Profe. Marcos, Joel. La E, profesor. Joel, tu apellido es Mukuyama, ¿no? Sí, profe. Correcto. ¿Alguien más? Adita, tu respuesta. Profe. El combate del 2 de Ya. mayo. Ya. Egedia, tu respuesta. La A, el combate de los 2 de mayo. Ya. Muy bien, chicos. A ver, acá hay un detalle, ¿ah? González Prada, ¿de quién ha hablado? ¿Habla de combate 2 de mayo? ¿Habla de la independencia de Estados Unidos? ¿Habla de la prosperidad falaz? ¿Habla de la guerra con España o habla de la guerra con Chile? Guerra con Chile. Claro, la guerra con Chile. ¿Y de dónde me han sacado combate 2 de mayo? La C, Acá profe. dice, hecho histórico que antecede al realismo peruano. Es que, profe, me equivoqué. Claro, es que guerra con Chile, chicos. La C, No, profe. sí. La respuesta es la E. Bien, pregunta. ¿Dónde nace Clorinda Mato de Turner? Al menos esto es cultura general, ¿no? ¿De dónde es Clorinda Mato de Turner? A ver, Marisela. Bueno, pienso que me has levantado la mano. Egedia, ¿de dónde nació Clorinda Mato de Turner? Marcos. ¿Se olvidaron? Respuesta acá, Cusco. Clorinda Mato de Turner es de Cusco. Ya, chicos, es Cusco. cusqueña, claro. Y hemos dicho que tiene un libro que se llama Tradiciones Cusqueñas. Y la última para irnos, ¿a qué género pertenece Avecinido? Les dije, en clase les he dicho, ¿a qué género pertenece? ¿Dramático, expositivo, narrativo, épico o lírico? Narrativo. Egedia no, Egedia dice narrativo. Ya. Ojo, acá Marcos, tu respuesta. Narrativo, profe. Ya, Dita dice narrativo. Ya, Paulina. Lírico, Ya. El Dita Cárdenas. Profesor, buenas noches. Hola, hijita. Narrativo, profesor. Ya. Ojo, aquí en clase hay varios. Ahí encuentro a María Abad, María Villalba, Maricela ha participado. Lisette Ramos, Kevin Ramos, José Coquinche, Yoiner Urbina, Jackie, ¿qué más? A Celia 1, Celia 2, Carmen, Brigitte, Anderson, Ana María. Hay varios y no quieren hablar. ¡Qué barbaridad! Ojo, género que pertenece a Vecinido. Lírico, no. ¿Por qué, profe? Lírico es poesía, chicos. Y esto no es poesía. El género es narrativo. Es una novela. Todo lo que es novela es género narrativo. Muy bien, queridos chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Tienen otro curso, ya nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito domingo y que les vaya súper, súper esta semana. Gracias, buenas tardes, noches. De igual manera, profe. Buenas noches, profesor. Hasta luego, chicos, cuídense mucho.